donde me encuentro, en la fábrica del Pilar de Motril. Una verdadera maravilla. Estamos haciendo nuestro primer single arreglado por Kiko Peña. Yo pongo la voz y estoy deseandito de que lo veáis porque esto es una maravilla. Lo estoy disfrutando muchísimo y muy pronto será de vosotros también. Un beso. La fábrica azucarera del Pilar se ha transformado en un escenario de ensueño para la artista sevillana Esperanza Serrano, quien ha elegido este emblemático lugar para dar vida al videoclip de su último trabajo, el bolero No sé tú. Con la producción musical de Kiko Peña, la grabación recorre las diversas localizaciones de ese recinto fabril, creando una atmósfera mágica que resalta la profundidad y la pasión de esta pieza musical. Es un bolero de Armando Manzanero, que es un autor que yo admiro muchísimo desde pequeña, y tiene el toque pues que Kiko Peña, que es mi hijo, pues me lo ha arreglado a mi forma y la verdad que está súper bonito el arreglo. Y estoy muy contenta porque después del grupo con mis hermanas Son de Sol, donde hemos estado en la música muchísimos años, pues es lo primero que hago así, digamos, de grabación. Yo no he dejado de cantar, pero es la primera vez que hago una presentación mía. Nacida en Écija, Sevilla, Esperanza Serrano lleva el arte en la sangre. Desde muy pequeña, el cante ha sido su refugio y su manera de expresarse, guiada por el flamenco que respiró desde la cuna. La verdad que mi familia lo hemos visto siempre natural, porque es que nos hemos criado, o sea, mis tíos, mi madre, mi abuela, que aunque nunca mi abuela cantó en público, pero mi abuela se hacía aquí el compás y cantaba, que tenía una voz que no se podía aguantar, de afillar y de flamenca. Entonces lo hemos visto natural siempre en mi casa, el flamenco. Su formación artística se consolidó con la carrera de baile clásico español, disciplina que la llevó a abrir su propia academia de baile en su ciudad natal, donde ha inspirado a generaciones con su conocimiento y amor por el arte. Lo que estudié fue la carrera de clásico español, la hice en la escuela de Matilde Coral en Sevilla. Y bueno, he tenido mi escuela y la sigo teniendo mi escuela de baile. Lo que pasa que el gusanillo de subirte al escenario lo tengo desde que me parió mi madre. Me siento artista desde que me levanto hasta que me acuesto, es como me siento. No estoy a lo mejor dedicada 1000 por 1000, porque bueno, ya como no sé, es un disfrute, es como lo tengo como un hobby. Pero no puedo vivir sin eso, ¿vale? No es mi objetivo máximo de la vida ahora mismo, no pretendo mucho, pero soy feliz solo haciendo, por ejemplo, este tema que he grabado ahora. Para mí es como grabar con la multinacional más grande del mundo. Y si me hago una actuación como en Otura, que estuve en Otura con José, para mí es como cantar en el Wiking Center, porque lo disfruto muchísimo. Y ya está, me siento artista, entonces creo que eso va a morir conmigo. El nombre de Esperanza Serrano no es ajeno a los grandes escenarios. Junto a sus dos hermanas representó a España en el Festival de Eurovisión con la icónica canción Brujería, marcando una etapa gloriosa en su carrera. Desde pequeña nos hemos criado en mi casa con eso lo llevamos en el ADN. A lo largo de los años ha continuado cultivando su arte, participando en destacados programas de televisión y actuando en escenarios de renombre, donde su talento y entrega han sido muy aplaudidos. El Cineclub Motrileño Mediterráneo vivió una de sus noches más especiales con la visita de la reconocida actriz Susi Sánchez, quien acudió como invitada para presentar la película Reinas, un largometraje ambientado en el Perú de los años 90.
La proyección atrajo a numerosos cinéfilos, llenando por completo la sala y dejando a muchos espectadores sin poder ver la cinta en la segunda jornada de proyección. Nosotros aprovechamos la ocasión para entrevistarla antes de que compartiera con el público asistente sus reflexiones sobre su trayectoria profesional y su visión sobre el cine español. Hoy el Cine Club Madrileño Mediterráneo tiene la visita excepcional de una gran actriz, Susi Sánchez. Bueno, muchas gracias por lo de gran actriz, sí. Pero vamos, que estoy muy ilusionada de estar aquí, esa es la pura verdad. He participado en numerosas producciones, tanto de cine, de televisión, como de teatro. Sí. Bueno, la mitad de la gente que estaba esperando se ha tenido que salir porque la sala a tope llena. Ya, eso es buenísimo, porque es un buen indicativo de que a la gente le interesa mucho el cine. Y es una señal buenísima que haya tanta gente. La pena es eso, que se ha quedado gente fuera, que esto es lo que me ha sorprendido, la verdad, pero me da mucha pena también, ¿no? Sí, bueno, se proyecta la película Reina. Si tuviéramos que destacar algo de ella, ¿qué sería, Susi? Yo creo que es la forma en la que está relatada la historia, el lugar desde el que se posiciona la directora, Claudia Reinique, para contar esta historia. Porque en ningún momento subraya ni drama, ni tragedia, ni nada parecido, sin embargo es una especie de pequeña tragedia familiar también la película, ¿no? En la que tiene que suceder una separación o una propuesta de separación para que se una a otros niveles más profundos, quizá la propia familia, ¿no? Bueno, esto dicho así un poco por encima, quien no conoce la película puede... Pero es que lo más interesante para mí es el tratamiento que tiene de la historia, ¿no? Por parte del guión de la directora, ¿no? Susi nos habló sobre su experiencia trabajando con grandes directores del cine español, entre ellos Pedro Almodóvar, con quien ha participado en 4 de las últimas producciones del director manchego: Dolor y Gloria, Julieta, Los amantes pasajeros y La piel que habito. Pues es un placer trabajar con él porque es un genio, entonces da gusto verle trabajar no solo conmigo, sino verle dirigir a los compañeros, ver cómo es la actitud suya como director en rodaje. Estás viendo un maestro todo el tiempo, entonces es un placer. Es muy gustoso, sí. Ha participado también en series muy populares como La casa de papel, ¿no? Y El inocente. ¿Cómo se vive el impacto que estas producciones, bueno, pues tuvieron, ¿no? Entre el público, ¿no? Tanta aceptación, ¿cómo se vive eso? Me alegro mucho de que cualquier producción española llegue a donde tenga que llegar, ¿no? Mi participación en esas series fue muy puntual, concretamente en La casa de papel fue episódica, estaba en un episodio, y luego después en El inocente sí tenía un poquito más de recorrido el personaje, pero sobre todo la alegría es ver que funcionen bien las producciones, ¿no? Esto es lo que más alegría le puede dar a cualquier actor. Y en su opinión, ¿cómo ha ido evolucionando el cine español en los últimos años? Pues mira, yo creo que va por muy buen camino, ¿sí? Sinceramente. Yo creo que hubo una época larga, un poquito sombría, pero llevo en la Academia además casi 3 años como vicepresidenta de la Academia, y ver cómo cada año va creciendo, las propuestas en el cine español van siendo más arriesgadas, van siendo también más profundas, cuentan historias que afectan de otra manera, más, y sobre todo cuando ha entrado el cine de mujeres, que últimamente hay mucho cine de mujeres, y los temas que plantean las mujeres directoras y guionistas son temas diferentes a los que plantean en general los directores masculinos, ¿no? Entonces es interesante ver cómo se va contrapesando un poquito las propuestas de trabajo a nivel artístico ahora en estos momentos, ¿no? Gracias a esa aportación que son las mujeres son en general, porque voy viendo, ¿no? Más sutiles, tienen una sutileza a la hora de desarrollar los guiones y de dirigir, tienen una manera diferente, entonces está muy bien porque son energías distintas y está muy bien que el cine español se vea contrapesado por esas dos energías, ¿no? Que no sea solamente una u otra, sino que pueda combinarse. A mí me parece que estamos en un momento dorado. Pero bueno, siempre hay retos seguramente, y desde su posición en la Academia, ¿cuáles cree que pueden ser esos principales retos del cine español en la actualidad? Pues mira, yo creo que el reto fundamental al que se va a enfrentar el cine español, y no solo el español, sino internacional, va a ser a la IA, la inteligencia artificial. Cuando entre la inteligencia artificial no sabemos lo que va a pasar, eso es la verdad, no sabemos, porque ya se comenta que la mitad de las profesiones que existen ahora mismo en el cine van a desaparecer. De momento los dobladores van a desaparecer en cuestión de 2-3 años, no creo que aguanten más. La inteligencia artificial puede hacer prácticamente todo, incluso mejor que nosotros. ¿Cómo equilibra su papel también como actriz y dentro de la Academia? No tiene nada que ver en realidad, porque mi trabajo como actriz va por un lado, lo hago a solas en casa, lo preparo en casa y luego es el tiempo de rodaje.
y la academia pues un trabajo de allí, es estando allí en la academia donde se resuelven las cosas. Estoy también en la junta directiva, al ser vicepresidenta. Somos 33 de todas las especialidades sumadas en la junta directiva, y en la junta es donde se toman las decisiones importantes. Entonces los debates, las cosas que se plantean, las propuestas, todo es interesante porque de una forma u otra yo veo cómo se van aportando cosas que van haciendo crecer a la academia y todo lo que conlleva esto que tiene que ver con el cine, ¿no? El cine español. Entonces hay labores que estamos haciendo que creo que tienen mucho interés, como es la inclusión que se ha aceptado del cine dentro del sistema educativo, que me parece que es un paso muy importante. Puede llegar a cambiar la sociedad a medio o largo plazo si esto se incluye, porque da otra opción, otra manera de pensar, ¿no? Que no es la escolar, digamos así, de tan... Y entonces, pues, creo que se están haciendo cosas importantes también desde la Comisión de Igualdad, que se creó, la creé al principio cuando entré en la academia. Está habiendo muchos momentos y ocasiones para poder hacer cosas bonitas y que tengan interés en la academia. Sí, en el Ministerio nos decían en Educación que podíamos plantear una fórmula que sirviera para niños en 3 edades diferentes, que el otro día Rosa me comentaba que por lo visto son edades muy críticas, donde hay cambios muy críticos en los niños. Para esas 3 edades ir metiendo de a poquito, de distintas maneras también, con fórmulas diferentes, pero que vayan en la misma dirección, ¿no? El cine. La prestigiosa directora de casting Rosa Estevez asistió junto a la reconocida actriz Susi Sánchez a la proyección de la película Reinas en el Cineclub Mediterráneo de Motril. Aprovechando la ocasión, quedamos para entrevistar a Susi Sánchez, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad para conversar también con una de las directoras de casting más reconocidas de España, la motrileña Rosa Estevez, quien nos habló de los proyectos en los que está trabajando actualmente, así como de otros aspectos clave de su trayectoria y visión del cine. Hoy acompañando a Susi Sánchez aquí en el Cineclub, ¿no? Mediterráneo. Así es. Además, estamos últimamente, hemos coincidido en una película. Estoy haciendo el casting de la peli de Arantxa Echevarría, justamente ella va a participar en la película, que no es cosa mía, que como comentaba antes, es una peli que viene de antiguo y que, bueno, que después de 10 años de zozobras y tal, finalmente la vamos a rodar y bueno, Arantxa ha cambiado sustancialmente el guión, y una de las cosas que ha hecho es adaptar uno de los personajes pues para que lo hiciera Susi, porque tenía muchas ganas de trabajar con ella desde hacía tiempo. Qué bien. Y nada, sí, con varios proyectos. La verdad que entre tanta plataforma que hay ahora y demás, pues sí, no paramos, la verdad que... Hace un año tenía un montón. Pues y ahora por lo también. Que tengo entendido, ahora estoy con 3 películas y 3 series de televisión, fíjate. La verdad que ahora se está produciendo como nunca. Bien, es verdad que eso es culpa también de tanta plataforma que ha aterrizado no solo en España, sino en el mundo, ¿no? Entonces ha habido una revolución absoluta de 10 años a esta parte con los HBO, Netflix, Disney... Y tanta plataforma que hay. Sí, sí. Si dependiéramos solo de las españolas estaríamos más paraditos, yo creo, sí, porque ellos también participan en cine. Ahora mismo es muy complicado sacar adelante una película si no tienes la participación de Netflix o de Disney o de tales, es muy complicado si no cuentas. Se han hecho totalmente poderosa, ¿no? Sí, se han hecho totalmente poderosa, sí, pero vamos, yo espero que el cine de autor sobreviva, porque quieras que no, tiran siempre hacia géneros como más comerciales, ¿no? Y hay determinados géneros que ya repetimos hasta la saciedad, y que haya un poquito de espacio, ¿no? Para cine independiente me parece que bueno, que habría que alimentarlo más, pero no va a ser Netflix ni va a ser, por desgracia, Disney y tal quienes inviertan en un cine un poquito más especial. Rosa nos comparte su visión sobre el impacto que la inteligencia artificial puede tener en la industria del cine y la televisión, un tema que genera tanto expectativas como incertidumbre. Desde la automatización de procesos creativos hasta la transformación en la selección de actores y la producción audiovisual, la IA plantea nuevos desafíos y oportunidades. Yo ya le he dicho a Susi, digo, no nos quedan tantos años, bueno, ya se puede jubilar, y yo pues espero en unos años, para entonces que haya cogido ya mucha fuerza la inteligencia artificial, y ya no estaré, ya no formaré parte igual, ¿no? de ese mundo, de esa película. Pero sí, la verdad que aparte de que va a poner en peligro muchísimos puestos de trabajo, sin duda alguna,
Vamos a ver cómo se regula eso, ¿no? Que es el problema que hay con todas estas cosas que nacen y que van tan deprisa que para cuando quieres legislar ya te han adelantado, ¿no? Te han comido y es muy complicado echar para atrás cosas que ya esta gente va a pensar que están conquistadas. Es complicado. Yo de todas formas sigo con Susi, he tenido este debate, ¿no? Que ella comentaba antes sobre las emociones de los actores y si eso puede ser reproducible en inteligencia artificial. Tal vez sí, yo creo pueden ser, de hecho me dicen que sí, ¿no? Emociones puras, pero es que los seres humanos son muy complejos y claro, los personajes de ficción tienen que responder a esas complejidades, ¿no? Que tenemos las personas. Y si eso es así, esa complejidad incluye una complejidad emocional grande. Si la inteligencia artificial va a sacar solo emoción pura, entonces ya no es del todo eso humano, ¿no? Falta, ¿no? Ese retorcimiento que tenemos los humanos, ¿no? Donde se mezclan tantas capas y tantas cosas. Sí, que a veces la realidad supera la ficción, como muchas veces pasa. Sí. ¿Cómo puede pasar esto? Pero es que en realidad es así. Bueno, y si no siempre quedará el teatro. En teatro pueden hacer hologramas también, no hacen a Michael Jackson, lo sacan ahí en concierto. Hay que llevarlo al terreno, entonces hay que liarse con la inteligencia artificial, ¿no? Y hacer algo para poder vivir. No sé, pero sí, da un poco de miedo, igual por ser desconocido y tal, seguro que tiene unos usos fantásticos, pero sí. Aprovechamos nuestra visita a Madrid para conversar con Ángela Puertas, una actriz motrileña cuya carrera abarca teatro, cine, televisión y publicidad. En esta entrevista nos cuenta desde sus inicios en el teatro cuando era adolescente hasta su trabajo actual con las compañías Mercurio Teatro y La Fantoche. También nos habla de cómo afronta los desafíos de una profesión tan competitiva y lo aprendido a lo largo de los años. Reflexiona además sobre cómo la industria de la interpretación ha cambiado con la llegada de nuevas tecnologías y plataformas de streaming y cómo los actores deben adaptarse a un panorama que ofrece nuevas oportunidades. Una charla enriquecedora que no solo permite conocer la carrera de Ángela, sino también su visión del arte de la interpretación y su inagotable inquietud por seguir creciendo como actriz sin importar los obstáculos que puedan surgir. En primer lugar, nos habla de sus inicios. Pues a ver, yo creo que lo he llevado siempre en la sangre. Se le puede preguntar a mi madre que desde bien chiquitita, desde edad bien temprana, ya mi fascinación y mi admiración por los escenarios pues iba un poco en la sangre, ¿no? Entonces con 20 añitos decidí dejar mi Motril natal, pero básicamente por una cuestión de proyección, ya que en ese momento pues ni la ciudad de Granada ni el resto de Andalucía me daba la oportunidad de poder progresar. Entonces me trasladé a Barcelona, donde me formé, me licencié en interpretación y estuve viviendo allí 16 años, donde pues tuve diferentes compañías de teatro, empecé con mis primeros castings, algún capítulo en alguna serie, etcétera. Después de esos 16 años, hace concretamente 7, ahora en febrero, di el salto a Madrid por una cuestión también laboral. Es decir, Barcelona a nivel cultural es una ciudad que es riquísima y es muy bonita y tiene grandes posibilidades, pero el trabajo y donde se mueve el cotarro es en Madrid. Entonces, pues aquí estamos. En cuanto a su llegada a Madrid, nos explica que fue un paso natural en su carrera. Después de formarse y dar sus primeros pasos en el mundo artístico, tomó la decisión de mudarse a la capital en busca de mayores oportunidades y nuevos retos profesionales. Tiene un recuerdo muy especial de La Zapatera Prodigiosa, en la que participó cuando era una adolescente junto al director Rolando Salas Cabrera en Motril. Desde en el colegio con las comparsas de carnavales que nos presentamos y ganamos un par de premios, hasta luego estuve con Rolando Salas varios años y pues también, pues claro, interpretando en el Calderón de la Barca, con mis pequeños papeles, pero yo creo que ya el despertar mío interpretativo, así tirando hacia atrás, pues pudo ser a los 11, 12 años tranquilamente, con la obra La Zapatera Prodigiosa de Lorca, en la mano de Rolando Salas, y fue, digamos, la primera vez que me inmiscuí pues con un guión, teniendo que estudiar, etcétera. O sea, yo empecé con Lorca, como debe ser, y hasta hoy, pero ya desde chiquitita ya iba tocando el teatro porque era lo que realmente me hacía feliz. Haciendo un repaso por su trayectoria, donde el teatro ha sido su cuna, Ángela destaca la gira de teatro musical que realizó junto a Antonio Orozco. Durante este proyecto llevó a cabo 111 funciones en algunos de los teatros más prestigiosos de toda España.
principalmente yo vengo del teatro, es mi cuna, es mi raíz, amo, porque al final es un reto constante, ¿no? Te puede doler la cabeza, puede estar pachuchilla, el público puede no responder como tú esperas, no, ahí sí que es verdad que es un salto sin red, ¿no? Porque si tienes un blancazo o pasa cualquier cosa, tienes que continuar, es decir, no hay un guión o un corta-pega, sino que el teatro, como bien, está vivo. Entonces yo vengo del teatro, lo que más destacaría, digamos, en toda mi trayectoria, una de las cosas más bonitas y más importantes para mí fue la gira que tuve la oportunidad de hacer con Antonio Orozco durante el año 2018-2019, que fue una gira teatro musical, era un concierto de la mano de Antonio Orozco, en el que él era el mentor, el cantante, y lo acompañábamos mi compañero Albertillo en calidad de actores, y fue una gira de 111 funciones por los mejores teatros de toda España. Entonces eso fue un honor, un privilegio y digamos pues también esa parte de orgullo de haber tenido un año de recorrido de la mano de un gran artista como es Antonio y tener la oportunidad y el honor de tocar los mejores escenarios de este país, pues el Isabel la Católica en Granada, Cervantes en Málaga, La Latina, Real, Liceo, fue una maravillosa experiencia. Teatro, publicidad, cine y series. Hoy en día hay demasiada producción para alimentar a las plataformas, pero acceder a estas oportunidades resulta complicado, ya que la competencia es alta y cada vez hay más personas con mucho talento que se presentan a los castings. Además, los formatos de estas pruebas han cambiado, adaptándose a nuevas dinámicas. Sin embargo, Ángela sostiene que lo importante es mantenerse presente, estar al tanto de cada oportunidad y seguir trabajando para estar siempre preparado, porque aunque el camino sea difícil, las posibilidades continúan existiendo para quienes persisten. El tema está muy vivo y realmente hay mucha producción y se están moviendo muchas cosas, pero también es cierto que también somos muchos y hay grandes talentos descubiertos y por descubrir y gente que todavía no se le ha dado la voz o no se le ha dado la oportunidad. La diferencia entre el cine o la publicidad o el teatro es que el cine, las series, todo lo que es ficción es mediático. Es decir, pone tu cara en una pantalla de televisión, entonces la gente te reconoce, se interesa por ti, te pone cara, te pone nombre, te empieza a seguir. No hablo de redes, sino empieza a investigar un poco sobre quién es esta persona o esta mujer y de dónde viene. ¿Se puede vivir de la interpretación? O sea, es una pregunta a la que yo respondería que no, porque básicamente yo llevo más de 20 años dedicándome a esto y siempre lo he compaginado, siempre he tenido un plan B toda la vida. Es decir, con cosas que me han gustado más, cosas que me han gustado menos, pero al final hay que pagarse la factura, la manutención y hay que vivir. Entonces la interpretación nunca puede ser un castigo, nunca puede llegar a frustrarte de esa manera porque no te hace menos actor o menos actriz el hecho de que no te ocupes únicamente en interpretar o en dedicarte a ello, ¿no? Puedes vivir de la interpretación cuando, por ejemplo, pues te sale un proyecto como el que me salió a mí con Antonio Orozco o cuando te das la oportunidad de estar en una serie o estar en una película, pero nunca hay que olvidar que son proyectos que empiezan y acaban. En esta edición de los Premios Goya, celebrada en Granada el pasado 8 de febrero, el galardón al mejor cortometraje de animación fue otorgado a Cafuné, basado en el cómic del motrileño Jesús Ramírez Jiménez. Ese logro ha sido especialmente celebrado en Motril, donde numerosos vecinos le han mostrado su cariño y admiración. Chechu, como así le conocen, fue alumno de la Escuela de Arte Palacio Ventura, donde comenzó a forjar su trayectoria artística antes de continuar su formación en Bellas Artes en la Universidad de Granada y completar con un máster en Estación Diseño. Y el Goya a mejor cortometraje de animación es para Cafuné. Emocionante cortometraje de 8 minutos de duración donde nos encontramos con Alma, una niña que al ver cómo su muñeca cae en una piscina revive el drama que ella vivió al naufragar la patera en la que viajó y de la que fue única superviviente. El drama de la inmigración visto a través de los ojos dibujados de una cría en la que vemos reflejado el horror. Y este era el momento en el que subía al escenario el equipo del estudio de animación Dr. Platypus y Miss Wombat, creadores del corto Cafuné, ganador en esta edición de los Premios Goya. Y como parte del equipo está el motrileño Jesús Ramírez Jiménez. Pues la verdad que mucha emoción, ¿no? O sea, de repente cuando escuchas mejor corto de animación, Cafuné, te recorre una energía por el cuerpo brutal, una felicidad y un éxtasis increíble, ¿no? Yo recuerdo saltar de la silla, abrazarme a mis compañeros, a los directores Carlos y Lorena y subir a recoger ese premio, pues fue una sensación increíble.
muy difícil de describir con palabras, la verdad. Jesús Ramírez, conocido como Chechu, es el autor del cómic Y el mar recordó sus nombres, en el que está basado este corto. El corto se basa en un pequeño cómic mío, ¿no? Que se titula Y el mar recordó sus nombres, inspirado por unos versos de Federico García Lorca, en el que veía necesario poner sobre la mesa, ¿no?, el duelo migratorio y cómo personas se juegan la vida día a día buscando una oportunidad mejor, en especial los niños y las niñas, como en el caso de nuestra historia Cafuné, ¿no? Y la importancia, pues, de todas esas personas que sin ánimo de lucro acompañan y les tienden la mano a poder conseguir una vida digna, ¿no?, como pueden ser las familias acogedoras. Un proyecto que surge a través de un concurso, como nos cuenta Chechu. Pues el proyecto surge en un momento en el que yo estoy compaginando trabajo de cafetería con unos cursos que saca el Gobierno de Navarra, con el estudio Dr. Platiposami Womba, en el que trabajo actualmente, en el que yo me enteré de que había un concurso con la temática del mar, y aprovechando que soy de Motril, pues veía necesario hablar sobre el tema y visibilizar a todas estas personas que se juegan la vida, ¿no?, día a día. Recuerdo que cuando le enseñé la historia a Lorena Ares, a la directora, se emocionó muchísimo. Llegó Carlos y le comentó, no, Chechu me ha hecho llorar, ¿no? Lo vio Carlos, se emocionó mogollón y me propusieron llevar el cómic a un corto de animación. Como nos cuenta Chechu, no ha sido un camino fácil, pero al final el trabajo y la constancia están dando sus frutos. Pues yo la verdad es que estoy muy agradecido con este reconocimiento, ¿no?, del Goya, porque no siempre el camino ha sido fácil, ¿no? Recuerdo esa etapa en la que trabajaba y compaginaba con la creación de mi historia y cómo tienes que ligar, ¿no?, pues la vida adulta con lo que tú realmente quieres hacer, a lo que quieres dedicarte, ¿no?, que es el arte, que es un camino un poco complicado. Pero lo importante es no rendirse, ¿no? Tampoco es un mensaje de estos de con esfuerzo todo se consigue, pero sí es verdad que si nunca te rindes y si estás ya al pie del cañón, en algún momento puede llegar, ¿no? Y esta semana en Arte Nativo conversamos con el actor granadino Antonio Velázquez, figura destacada en el panorama audiovisual español, con series como Sin tetas no hay paraíso, Paquirri, Tierra de lobos, Hermanos, Buscando el norte, Las chicas del cable o La promesa. En la celebración de los premios Goya en la ciudad de Granada no podía faltar este reconocido actor, ya que durante la gala del 2023 sugirió que Granada fuera la próxima sede del evento y así ha sido. Nos encontramos en un hotel céntrico de la capital, donde se alojaban algunos de los protagonistas de esta gran celebración del cine. Desde la terraza, las vistas son impresionantes, en una tarde apacible víspera de la fiesta grande del cine español. Desde aquí se ve parte del Palacio de Congresos, la escalinata con la alfombra roja que más tarde sería pisada por los protagonistas de la noche. Han sido muchas las actividades que se han llevado a cabo en torno a esa gran fiesta del cine. Granadinos y visitantes inundaban las calles. Muchos se detenían a las puertas de los hoteles con la esperanza de encontrarse con algún famoso. Nuestra cita es con el actor granadino Antonio Velázquez, quien nos contaba que la ciudad lucía radiante, vestida de gala. Vestida de gala y de blanco esa montaña no puede estar más espectacular y sobre todo la gente en la calle, que se ve, vibra, ¿no?, con esto de la fiesta del cine y con muchísima emoción de ver también un poco. Llevo casi una semana aquí en Granada y bueno, cuando vas por la calle andando con la gente, ese cariño, o sea, no me refiero hacia mí, me refiero hacia la industria, ¿no?, hacia el cine, que dices, no sé, creo que no solo es tener la celebración de la fiesta del cine, sino Granada es cultura. Y seguir apostando por la cultura creo que es el camino. Granada es un plató de cine y no solamente la Alhambra, o sea, tenemos, pues, ¿qué voy a contar? Desde la costa tropical, o sea, mi Valle de Lecrín hacia la sierra, que ya la utilizó Bayona el año pasado, ¿no?, para su película maravillosa. Entonces, bueno, ese sería mi sueño, ¿no?, como un artista de Granada y un actor granadino que
también cuando llevas mucho tiempo fuera, al final llevo casi 22 años en Madrid, bueno, a caballo, porque nunca me he terminado de ir de Granada, pero el que se empiece a descentralizar la industria y no sea todo en Madrid, a mí me gusta. Y tenemos uno de los mejores escenarios. Granada tiene todo. O sea ¿qué ciudad puedes estar esquiando y en 40 minutos, bueno, bañándote igual, si estás esquiando, bañándote a lo mejor no? Bueno, o sí, bueno, pero en la costa tropical bajas, o sea, subes, 6 grados. A veces no apreciamos lo que tenemos, ¿no? Somos así, es como... Cuesta, cuesta, y lo hablo por mí también, ¿eh? Tienes que viajar fuera, salir fuera y te das cuenta, se echa mucho de menos Granada. Cuando viajas, cuando trabajas fuera, y yo que he trabajado mucho, bueno, en México, o sea, México es precioso, me enamora México, pero cuando te das cuenta de lo que tenemos dices... Antonio Velázquez es de Pinos del Valle, donde pasó su infancia y juventud. Aunque inicialmente se preparaba para una carrera militar, su trayectoria dio un giro inesperado cuando el compositor Carlos Miranda lo descubrió y lo introdujo en el mundo de la actuación. Yo estaba preparándome para el Politécnico de Suboficiales en Zaragoza y ese año aprobé, estaba para entrar y justo el verano de por medio y Carlos Miranda, que es compositor y, bueno, era compositor de la compañía Lindsay Kent, estaba haciendo un corto, Diálogo del Amargo, y fue cuando de pronto, bueno, estaba jugando al fútbol y me dijo que querían hacerme una prueba, un casting, y a partir de ese corto cambió toda mi vida. Carlos fue el impulsor, el que me metió el veneno en las venas y fue el que de alguna forma se convirtió en mi maestro, en mi padrino y me dijo, tienes algo, hay que pulir mucho, eres un diamante en bruto. Claro, tenía 16 años y era como de... Y bueno, así fue. Y a partir de ahí, bueno, ya pues empecé a estudiar interpretación, muchísimas escuelas y un no parar. Y corregir una de las cosas que luego me ha pasado incluso factura, porque claro, siendo de Granada y como periodista que también es de Granada, a veces la dicción, ¿no?, que tenemos que corregir, el acento. Y a mí fue con logopedas, seguridad social, pues, bueno, privado, todo, e intentar corregirlo. Y digo que luego me pasó factura porque de pronto me cogen en Arrayán. Y me acuerdo Victoria Mora cuando hago el casting me dijo, vamos a ver, pero tú no eres de Granada. Dice, ¿por qué hablas castellano? Y digo, bueno, porque hablamos castellano también, ¿no? Claro, era como... Y luego vino Paquirri y bueno, de verdad que a ver, que siempre sale un poco ahí. La Alhambra me sale un poco siempre de vez en cuando. A lo largo de su carrera ha dado vida a personajes muy diversos, algunos con historias intensas y profundas, pero hay uno que marcó un antes y un después en su carrera profesional. Francisco Rivera Paquirri. Entonces, es dar vida a alguien que conoce toda España. Y sí, reconozco que, ahora lo digo, pero me asusté muchísimo. Dije, pueden pasar dos cosas, que me acabo de cargar mi carrera, no sé, porque claro, de pronto era como un reto, ¿no? Ya no hablo del físico, ¿no? Porque jamás intentó buscar el parecido, sino la energía de Paco. O sea, Paco es único y es una cosa... Pero bueno, el trabajo que agradezco muchísimo a tanto José Antonio Canales, que en realidad hay algo que se dio de magia porque a José Antonio le enseñó su abuelo a torear, ¿no? Y a Francisco su padre. O sea, esa misma mano, y a mí José Antonio. Entonces, de alguna forma, hubo ahí algo muy mágico. Esta semana en Arte Nativo conversamos con una querida cantante y actriz motrileña que se encuentra en Madrid inmersa en varios proyectos. Se trata de María Cobos, licenciada en Interpretación Musical por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, quien no deja de trabajar ni de seguir formándose. Actualmente cursa un máster en Interpretación del cante flamenco aplicado a su creación artística. Gracias a su formación como actriz, cada una de sus canciones es mucho más que una interpretación vocal. Es una historia contada con el alma, cargada de emoción, dramatismo o incluso un toque de humor. Nos encontramos con María en una céntrica cafetería de Madrid, donde compartió con nosotros su trayectoria, sus experiencias y sus planes para el futuro.
María Cobos, un placer volver a saludarte aquí en Madrid nuevamente. Aquí en Madrid de nuevo, sí. ¿Qué te ha traído aquí en esta ocasión, María? Buah, pues me ha traído principalmente ampliar conocimiento, porque he empezado a estudiar un máster de interpretación en el cante flamenco y entonces estoy ahora mismo sumergida en la investigación dentro del mundo del flamenco y lo estoy aplicando en mi creación artística. ¿Qué te atrae a ti tanto el flamenco? El flamenco me gusta de siempre, desde chiquitilla. Lo que pasa que yo me fui con la rama del teatro al teatro musical, pero siempre luego en mis trabajos de teatro, cuando me ha tocado cantar, casi siempre está vinculado con las obras de Federico García Lorca, con Miguel Hernández, entonces he estado muy vinculada al flamenco dentro del propio teatro. Y quería ahondar un poquito más, porque tengo pinceladas, pero lo que es los conocimientos profundos de dónde nace, de toda su historia, de los palos flamencos, pues conocerlos bien y poder cantarlos un poquito mejor. Yo sé que tienes muchos proyectos, unos que acaban de finalizar, otros que están ahí pendientes. Cuéntanos. Efectivamente, acabo de terminar con una obra de teatro que se llama La Mama, que es una comedia de enredo con la cual, bueno, pues hemos estado 4 temporadas aquí en Madrid, en el Teatro Marquina primero y luego en el Teatro Arlequín. Y fue la verdad que desde el primer día hasta el último día hemos tenido el teatro lleno, ha sido una obra muy bonita, un texto divertidísimo que ha escrito y dirigido Jesús García Galera y en la obra, bueno, pues he estado de la mano de Inés León, otra compañera actriz también cantante, y el proyecto nada, simplemente pues fin de ciclo, ya bastante que ha durado 4 años aquí en cartel, o sea que muy contentas con el principio y con el final. Eso es la parte de teatro. Sí. Luego tenemos la parte musical. Sí. Efectivamente. Ahora mismo lo que estoy haciendo es, estoy en un momento creativo de estudio y de estar encerrada preparando un espectáculo y a la par estoy grabando en un estudio de grabación las próximas canciones que quiero publicar, originales mías. Son temas musicales que lo que he querido es teatralizarlos para que sea pues eso, un concierto teatralizado con no solamente cantar, sino también pues hay texto hablado, recitado, con música de fondo, hay una especie, un mini hilo argumental. Bueno, no te puedo contar mucho más porque más adelante, una cosa después de hay la que otra. avanzarlo, pero más adelante, más Sí. adelante. ¿En qué registro, María, tú te encuentras más cómoda? Pues mira, es una cosa que va cambiando un poco conforme vas conociendo la profesión y conforme vas conociendo también tus recursos y bueno, los lugares donde tú sientes que puedes brillar más o disfrutar más o entrar más en la verdad del personaje. Y es cierto que durante un gran periodo de tiempo en el drama me he sentido muy cómoda, mucho. Pero desde hace unos poquitos de años a esta parte la comedia me tiene enamorada y es donde yo me lo paso pipa. Es cierto que la comedia es quizás, me atrevo a decir que el registro más difícil de interpretar porque ponerte a hacer gracia gratuitamente sin querer hacer gracia no es nada fácil. Pero cuando encuentras un clic yo me siento muy a gusto ahora mismo haciendo comedia. Sí. ¿Qué papel te gustaría interpretar? Mira, uno de los papeles que más me gustaría interpretar es el de Carmela en la obra de teatro de Ay Carmela de Sánchez Sinisterra. Ese me encantaría porque mezcla el drama con la comedia, con la picaresca, con la canción española. Entonces es una obra que, vamos, a mí me encantaría poder realizarla. Dentro de la 5ª edición de Cine Documental, organizado por el Cineclub Mediterráneo, la pasada semana se proyectó Zambra, del director José Sánchez Montes. Como parte de la programación, el viernes se celebró un coloquio con el cineasta tras la proyección, en el que compartió detalles sobre el rodaje y el contenido de su obra. El documental profundiza en la historia del Sacromonte, el emblemático barrio gitano troglodita de Granada. Este enclave, marcado por las devastadoras inundaciones de 1963 y la posterior irrupción del turismo, ha sido un epicentro cultural de gran riqueza y singularidad. El filme rinde homenaje a la zambra flamenca, una expresión vital que encarna un ritual de bodas casi olvidado. Yo creo que hablar del Sacromonte es algo que realmente
estaba como un poco en mi obligación, en cierta medida, ¿no? He hecho muchas cosas de Granada, pero es un barrio que yo creo que solo desde dentro se puede abrir. Y conocía a muchos de los personajes que para mí son capitales a la hora de entender el barrio, a la hora de explicarlo. Y había una clave que a mí me interesaba mucho, que era, y que realmente motivó el que me metiera en ello, era cuál era la visión que tenía la gente de fuera sobre el barrio. Cuál era, qué es lo que había motivado que desde el principio del siglo XX extranjeros de todo el mundo vinieran al Sacromonte y se quedaran encandilados con aquel barrio. Entonces, para mí ese era un buen punto de partida. Entonces, cuando conocí a un personaje que yo desconocía, que era Jacques Léonard, un fotógrafo francés afincado en Barcelona, que había hecho una fotografía sobre bodas gitanas, es el momento en el que yo me doy cuenta que estas fotos me interesaban mucho. Y a partir de ahí fue cuando empecé a elaborar una estructura sobre el documental. José Sánchez Montes es un reconocido cineasta y productor de largometrajes de ficción y documental. A lo largo de su trayectoria ha dirigido y producido títulos como Omega, 2016, nominado al Goya, Morente sueña la Alhambra y Tiempo de leyenda. Aunque La Zambra también explora el flamenco, se distancia de sus trabajos anteriores al abordarlo desde una perspectiva completamente distinta. Yo creo que Zambra no tiene una conexión real con ninguno de los trabajos anteriores. Es un estudio, yo creo, mucho más de tierra, más de ver lo que sale de abajo hacia arriba. A lo mejor en Omega era un producto que venía de algo que se había hecho y que habían creado otros. En el caso de Morente sueña la Alhambra hay una participación muy intensa con Enrique Morente, pero aquí era realmente poner la cámara para ver lo que era. Entonces yo no quería subvertir la realidad, sino lo que quería era profundizar en ella. Entonces yo creo que en ese sentido es distinto, ¿no? Es verdad que es otro documental sobre flamenco, es verdad que otra vez volver sobre temas que son recurrentes en mi carrera, pero yo creo que está abordado de una perspectiva bastante distinta. La Zambra es una expresión artística que combina cante y baile flamenco, creada por la comunidad gitana. A partir del material antiguo, incorporaron cantes y bailes más actuales para dar forma a un espectáculo que atrajera a los turistas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta tradición ha ido desapareciendo. La Zambra es algo original y autóctono del Sacromonte, que no se produce en ningún otro sitio, y en realidad es un invento. Precisamente porque los extranjeros empiezan a venir al Sacromonte y la gente de allí era gente muy, muy pobre, se dan cuenta que había que inventar un espectáculo que hiciera un pack que pudiera atraer a los extranjeros. Y entonces hacen una serie de recopilaciones de bailes antiguos, pero incorporan otros nuevos, y con eso forman un espectáculo que está basado en la historia de la boda gitana. Y entonces, a partir de 3 bailes básicos, que son la alboreá, que es el despertar del día de la boda, la cachucha y la mosca, incorporan otros bailes y otros cantes, y eso forma esa especie de gran espectáculo que realmente hoy en día se ha perdido. Es decir, la Zambra hoy en día ya no se hace. Se bailan o se cantan algunos temas, pero ya tal y como aparece en la película ya no se produce. A través de conmovedores testimonios y cautivadoras imágenes de archivo, la película ilustra la atracción que este enclave ha ejercido sobre artistas, escritores y cineastas de todo el mundo, fascinados por la resistencia cultural de sus habitantes. La película consta de muchos tipos de imágenes. Efectivamente, hay imágenes desde principios del siglo XX, de Alice Guy, que es la primera que aparece en 1905, hasta las imágenes actuales que he rodado yo. Lo que pasa es que yo creo que todos nos hemos ido fijando uno en otro, es decir, que las perspectivas han cambiado, las calidades han cambiado, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Y eso me ha permitido, pues sí, ha sido una labor grande de encontrar archivos que a lo mejor eran desconocidos o que hoy en día en las redes aparecen, pero que no se ven en buena calidad. Yo he ido a los archivos originales.
he pedido los derechos para usarlos, y entonces hemos tenido esa fortuna de contar con un montón de archivos que han enriquecido mucho la visión y han dado una visión pues, de más de un siglo, ¿no? El Centro de Arte Hernández Quero acoge la exposición Lecturas Poéticas de la artista textil Rebecca Morgan, una muestra inspirada en la obra de 4 grandes poetas, 3 españoles, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández y Federico García Lorca, y una autora norteamericana, Emily Dickinson. Rebecca Morgan presenta un total de 10 obras cuidadosamente seleccionadas para la ocasión. En su intervención, la artista explicó cómo transforma la palabra en materia, rindiendo homenaje a los poetas a través de técnicas textiles innovadoras y poco convencionales. Cada pieza refleja el lirismo y la fuerza emocional de los versos, plasmando la espiritualidad y profundidad de la poesía en las fibras y tejidos. Están seleccionadas para esta exposición. Claro, este es un trabajo muy lento, el de hacer tejidos y tapices y obra textil, es muy lento su ejecución, entonces es algo que he ido haciendo a lo largo del tiempo, pero siempre cuando me ha venido un impulso, porque he leído alguna poesía, otras veces a la contemplación de la naturaleza, te estás ahí mirando el mar, por ejemplo, pensando, y luego lees algún poema que dices, ay, esto es lo que yo he sentido cuando estaba mirando el mar, observándolo ahí delante, ¿no? Y es una mezcla de todo eso en realidad la exposición. Hay esa base de la lectura de poesía ya de otros autores y también mi propia interpretación de ellos o de lo que yo veo. Entre las obras más destacadas sobresale La sangre derramada, inspirada en el poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Lorca, una creación cargada de simbolismo y pasión. Con esta escultura textil comenzamos el recorrido por la muestra de la mano de su autora. Y yo he pretendido dar un poco la fuerza dramática utilizando un material bastante áspero como es el yute. Llevamos el sisal, la torera que se representa está hecha con sisal y luego la sangre, que está teñida por mí también, es yute. Entonces es intentar dar eso, que con un material muy fuerte, pero luminoso, se traduce un poco lo que es la torera del torero, ¿no? El traje de luces, pero de otra manera, más dura. Y luego la sangre derramada, pues para dar la fuerza dramática que yo creo que tiene el verso. Tiene dificultades porque es un material que es difícil de manejar y bueno, darle la forma de lo que es una escultura, porque son técnicas de anudado. Este es un tapiz realizado en bajo lizo porque para ejecutar tapices hay 2 técnicas, que es el alto lizo, que es un telar vertical, y el bajo lizo, que es un telar horizontal. Yo el bajo lizo, que en realidad es un poco para hacer telas y tal, yo lo utilizo de otra manera, lo utilizo un poco como si fuera un tapiz. Y en este, pues como veis, hay una degradación desde lo que yo represento como si fuera el inicio de la arena y luego toda la profundidad del mar. Y este, pues eso, que yo aquí en Motril me quedo ahí delante del mar horas. Y luego, pues leyendo a Juan Ramón Jiménez, pues encontré un poema que me gustó muchísimo, que su último verso dice: mar, obstinada imagen del presente, que es un poco cuando estás ahí delante, siempre las olas, lo mismo, siempre estás, pero a la vez es cambiante constantemente, ¿no? Y yo he querido representar eso y unirme un poco, hombre. La verdad es que Juan Ramón Jiménez a mí me encanta porque tiene esa fusión con la naturaleza y lo expresa tan bien. Yo es un intento de acercarme a su poesía. Esta está inspirada pues eso, en La nana de las cebollas de Miguel Hernández. Entonces también es un homenaje porque él estaba en la cárcel y tenía a su hijo recién nacido prácticamente, ¿no? Entonces, claro, yo aquí me gusta hablar un poco de como si fuera el arte procesual. Bueno, el arte procesual es muy importante, el proceso de ejecución de la obra, ¿no? Y aquí realmente yo me identifiqué con esa idea del proceso porque, claro, ir tejiendo todo esto pues es muy lento, como os he dicho antes, y poco a poco es como que vas creando esa cárcel en la que él estaba dentro, ¿no? Y un poco, bueno, no te puedes sentir evidentemente como él, pero es un poco acompañarle en esa prisión, ¿no? Y luego
por otra parte, en su poema dice, hablando del hijo, y dice, cárcel me quita, o algo parecido, ¿no? Entonces, al ser una pieza textil que es blanda, que no es rígida como la reja de la prisión, pues un poco como liberarle de la prisión. Y luego también otros elementos, como los hilos con los que yo trabajo siempre, que es, él dice también, derramándose hilo a hilo sobre la cuna. Pues ahí están los hilos también. Y luego la cebolla, porque esto es cáscara de cebolla, directamente, bueno, hervida y tal. ¿Y por qué la he utilizado? Bueno, por la alusión al propio poema, pero también porque con la cáscara de cebolla se realiza un tinte natural que da unos amarillos muy bonitos. Entonces también está relacionado con el tejido, con el textil y con mi forma de trabajar.